Hola Misters, bienvenidos al cierre de nuestro especial de Halloween. Estamos en un lugar llamado el Líbano, Tolima. Estamos muy cerca, a 1 hora de Armero. Pues que Armero quedó arrasado en casi el 100% quedó arrasado Armero. ¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó? Es decir, eso quedó, todo lo borró casas, borró todo. Es decir, desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán ni un 5% estará con vida lo que era Armero. 13 de noviembre de 1985. Ocurre la peor tragedia natural en Colombia y la tercera en el mundo. El volcán Nevado del Ruiz, ubicado entre 48 y 60 kilómetros del pueblo, hace erupción. Estos nevados tienen una característica, y es que son volcanes, especialmente algunos activos, como es el volcán del Ruiz, el del Tolima. Armero era un poblado ubicado en el departamento de Tolima, proyectado como uno de los más prósperos e importantes del momento. Darío, quien era originario del Líbano, otra población a 1 hora de Armero, recuerda este lugar con detalle. Yo tuve la oportunidad de conocer a Armero, digámoslo, económicamente próspero, porque allí era llamada la ciudad blanca, además porque se sembraba algodón en bastante cantidad. Fuera de eso había cultivos de maní, de arroz, ajonjolí. La agricultura era tan rica por la fertilidad de las tierras, y la fertilidad de las tierras era gracias a lo volcánico de la región, porque todas las cenizas y todas las arenas y todo lo que caía, pues indudablemente resumía allí, fertilizaba ese valle. Estamos hablando de una población activa, donde llegaba el tren, donde salía mucho transporte, donde había una actividad continua por la economía, de bancaria, joyerías, bueno, todo lo que tiene que ver pues con igualmente una ciudad próspera donde hay abundancia de plata. Era una ciudad muy llena de vida, era una ciudad como las ciudades de tierra caliente, con gente muy dinámica, muy proactiva además, porque había algo muy interesante en Armero, que era la multiculturalidad o multinacionalidad. En Armero tú encontrabas gente de muchos países, que eso pues de todas maneras enriquecía, digamos, la vida social, cultural y económica del municipio, porque recordemos que Armero en 70 años más o menos de vida que tuvo, llegó a superar a todos estos otros pueblos de alrededor que tienen más de 400 años de existencia, y Armero desde 1908, pues que fue declarada cabecera municipal, se la superó todo, llegó a ser la tercera ciudad del departamento y pasó pues a ser la ciudad regional de los demás municipios. Era donde venían pues a hacer sus compras, a la parte médica pues de los hospitales, el hospital general y el hospital psiquiátrico. En fin, era el polo de desarrollo, digamos, de la región. A las 9:09 de la noche del 13 de noviembre, un fuerte estruendo confirma que el volcán ha hecho erupción, tras haberse pensado que era imposible que ocurriera. Debido al hielo en la montaña y la combinación con lava, se desprenden grandes bloques que empiezan a viajar muchos kilómetros a distancia. 2 horas después, llegan a Armero. Empieza una situación complicada porque se va la luz. Cuando el volcán hizo erupción y empieza a bajar todo este material, llega a Armero 60 millones de toneladas de lodo, que vienen más o menos a una velocidad de unos 30 o 40 kilómetros por hora. Casas de 2 o de 3 pisos, simplemente como cáscaras de huevo, y las personas que indudablemente están en cada casa, en cada calle. Armero vive en carne propia una de las peores tragedias de la historia mundial. La naturaleza hace su trabajo natural, llevándose muchas vidas en el camino. Estamos hablando que Armero tenía aproximadamente unos 25.000 habitantes. Algunos se salieron, algunas de las personas pudieron pues irse a sitios altos, otros se refugiaron en algunas de las azoteas.
techos de las casas pudieron haber servido, algunas que quedaron en pie, o por lo menos que la fuerza no las alcanzó a llevar. Pues los que murieron, como se dice, no alcanzaron o no supieron, como dicen, de qué pasó, porque allí se dio un fenómeno que se combina, es que traes material, traes un lodo caliente, que además viene, pues digámoslo, como con esas condiciones, pero al mismo tiempo, como hay ramas, como hay latas, como hay tejas, como hay todo hería, todas las personas quedaban atrapadas, porque no es como en el agua que tú en última puedes nadar, pero en el lodo tú no te puedes ni salir. Y hay mucha gente que quedaba completamente semi ahogada. Es más, mucha gente la encontraron posteriormente a los rescates, pues atrapadas a mitad de cuerpo, cosas por el estilo. Hoy recorreremos los misterios de Armero. Listo, Misters, ya llegamos a Armero. Está consagrado como Tierra Santa, vino el Papa y vino para denominar este lugar Tierra Santa tras la tragedia. Hoy nos encontramos con José Omar Aragón, uno de los sobrevivientes de la tragedia. En el momento en que todo esto ocurrió, él tenía 30 años, una casa y su familia. Esa noche se encontraba en la celebración de un cumpleaños cuando escuchó el fuerte estruendo de la erupción. Cuando se vino que venía el volcán ya tumbando casas, el ruido era muy tremendo, venía como a 12 metros de altura echando candela, tumbando lo que encontraba. Arrimé un momentico a la casa, donde bajé corriendo y no, la familia mía ya había salido hacia la loma. Allá nos encontramos, pero al otro día, porque en oscuro cómo nos íbamos a ver. Y al otro día, porque esa noche no dormimos, fue lloviendo y ese ruido, al último me fue apacando el ruido ya. A las 6 de la mañana nos levantamos de la loma donde estábamos ahí amojonados todos, mojados, golpeados. Y miramos desde la loma y vimos un desierto armero. Un señor de Venadillo que venía a equipar acá para fumigar los cultivos fue el que avisó que Armero se había borrado del mapa. Armero desaparece por completo. Lo que antes era un poblado lleno de vida y prosperidad, ahora es un desierto de lodo repleto de tristeza, donde los sobrevivientes, con toda su esperanza, buscaban a sus familiares que seguro se habían convertido en víctimas fatales. Las mamás y los papás buscando sus hijos, su familia, para dónde están, gritándose, etcétera, auxilio. Pues es una noche que transcurre así mientras amanece. Los grupos de socorro más cercanos, de los pueblos más cercanos, empiezan a llegar de Ibagué, de todas partes, a ayudar a sacar gente y llevársela o mandarla a algún lado a que la atendiera. Pues los hospitales quedaron rápidamente llenos. Mucha de la gente de Armero que pudo salir viva y que estaba herida o gravemente herida murió en el transcurso por no atención médica. Al igual que Omar, algunas personas sobreviven a esta tragedia, ya sea porque pudieron escapar o porque en ese instante no se encontraban en el lugar. Solo al volver se dan cuenta de la magnitud y que ya sus seres amados no están. Entonces, yo estuve, pues, yo no sé si afortunado o desafortunado, porque yo vivía de transportar carga en aviones. Entonces yo me fui para Villavicencio y San Martín a despachar mis aviones. Y estando allá, pues fue que me enteré. El jueves 14 me levanté en un hotel de esos de la selva, me pasé frente a la cocina y escuché, no, Armero se acabó, entonces me devuelvo a ver qué pasó. Y ahí fue el percance. Empiezan a leer listas de sobrevivientes en las emisoras, porque ya no había ninguna otra comunicación. Ninguna comunicación telefónica, porque todo esto se había impartado con lo de la tragedia, algo había pasado, entonces no habían. Entonces cogí uno de esos mismos aviones que yo llevaba la carga y me regresé. Tenía unos hermanos, o tengo unos hermanos que vivían en Bogotá. Entonces nos reunimos ahí en Honda, más o menos a ver cómo diseñábamos un plan para a ver si ubicábamos, eran sobrevivientes, pero ya después al mes ya caímos en cuenta de que era imposible.
Armero desaparece y con él casi el 95% de su población. Pocas personas lograron aferrarse a su vida como la famosa niña Omaira Sánchez, quien se convierte en un icono de la tragedia tras resistir 3 días enterrada, pero falleciendo finalmente. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. De acá estaba el hueco donde Omaira quedó. Ya está borrado de tantos años. Pero acá fue donde ella quedó aprisionada de la cintura para abajo. No se pudo sacar, no fue por inteligencia de la gente, no, sino que era que uno para pasar de un lado a otro tenía que tener una teja de zinc o una tabla para no hundirse. El socorrista español Fidel Triana, que fue el único que duró con ella aquí los 3 días, a ver si le podría sacar los muros, retirarlos. No pudo, lo único que hacía era abrir hueco para... Entonces, como eso era un lodo, un barro, eso manaba agua. La niña se iba a ir a ahogar. Un helicóptero la fue a jalar, la niña gritó, la iban a desprender. La niña muere de gangrena gaseosa por el azufre, las heridas. Ella dice acá, toco con los pies la cabeza de mi tía, váyanse a descansar que los ángeles ya vienen por mí, y muere a los 3 días. De acá ya había secado el barro, ya bregaron, retiraron los muros y de aquí la sacan y la entierran acá. Omaira marca todo un país que estuvo viéndola durante esos 3 días a través de todos los medios nacionales. Pero aparte de ello, se convierte, según dicen, en una niña milagrosa. La niña es milagrosa, usted le pide un milagro con fe, ella se lo hace y después viene y le pone una plaquetica en acción de gracia. Cada plaqueta es un milagro que la niña ha hecho. ¿Y uno dónde le pide ahí? Sí, acá, donde usted quiera, en esta área, para las veladoras, en las casetas. Ay, no es nada, es una cruz que pusieron, un vivo que vino a cobrar la entrada, que ustedes van a quitar esa cruz. Tras la tragedia queda una huella imborrable de dolor para un país entero. Algunos meses después, el Papa Juan Pablo II se dirige a Armero y la consagra como Tierra Santa. Aquí donde vamos, en esta cuadra, aterrizó el Papa Juan Pablo II en un helicóptero de doble hélice, se bajó, besó la tierra y echó para allá para la cruz. Él nombra Camposanto Armero en 15 minutos. Se sube al helicóptero y sobrevuela la zona echando agua bendita y ya queda Camposanto Armero. Él vino a los 7 meses, 23 días exactamente hasta que no hicieran la cruz. El tema religioso fue muy hablado durante la tragedia de Armero. Se dice incluso que hay una leyenda que cuenta que esta ocurrió por una maldición que un cura le puso al pueblo. El hecho tiene que ver con la situación que se vivió en Colombia a partir del asesinato de Gaitán, donde los sectores liberal y conservador, que eran las fuerzas políticas que existían, y pues la sociedad estaba, digamos, polarizada. El sacerdote se da un reporte de que tenía escondidas armas y municiones para aprovisionar a los conservadores de Santa Isabel, que es un pueblo cercano. Dada esa información a los liberales en Armero, sale la turba a buscar al sacerdote. El sacerdote, estando digámoslo, apostado desde la iglesia, alcanza a hacer algunos disparos para tratar de echarlos para atrás. Sin embargo, pues ve que la situación se le complica y más bien sale corriendo. En esa carrera él es alcanzado a las salidas de Armero, casi cerca al río Lagunilla, donde pues lo alcanzaron y probablemente murió apedreado. Dice la leyenda, o por lo menos los testigos de lo que está escrito, que hasta las prostitutas salieron a apedrear al cura. Vean, acá es donde dicen que arrastraron y asesinaron al padre que supuestamente trajo la maldición de Armero. Supuestamente acá en este lugar es donde terminó su cuerpo ya sin vida y que lo trajeron y lo enterraron acá. Y pues según eso, el padre, que era amigo de él, fue el que generó esa maldición a Armero y que por eso ocurrió todo. No se sabe si la leyenda del padre es algo real. Sin embargo, algunas personas creen que esta fue la razón verdadera.
Al igual que esta historia, no es lo único que se considera inusual de estos hechos. Hay un par más que pueden considerarse también sobrenaturales. De todas las partes de Armero, el cementerio fue el único que no fue arrasado por la avalancha. Debido a la ubicación donde se encontraba, no fue alcanzado por el poder de la naturaleza. Como ustedes pueden ver, esas tumbas fueron programadas, vean. Esas allá para robarse los huesos, para hacerle brujería a la gente. Las personas malintencionadas aprovecharon que el cementerio de Armero no fue afectado para saquear tumbas y utilizar muchos de los cuerpos enterrados con intenciones oscuras. Allá la parte de arriba, que estamos a 2,5 metros donde está la casa del árbol, ahí murió toda una familia, ahí se oye todo. Así dicen que ella es súper fuerte. Porque como hubieron familias que quedaron dentro de una casa todas. La famosa Casa del Árbol también es un lugar con una energía fuerte y se dice que el lugar oculta no solo la muerte de una familia, sino algunas de las intenciones oscuras. Bueno, ¿y cuál es la historia de la Casa del Árbol? La Casa del Árbol es que ahí murió toda una familia, entonces por eso el espíritu está... hablan con ellos. ¿Y qué es lo que se escucha? La energía, ¿no? Y cuando golpearon 3 veces. Y ese escalofrío que le da a uno. Acá adelante era la iglesia principal. No quedó sino la baldosa, fue destapada. Este parque es original de Armero. Aquí era la cárcel municipal, tesorería, DAS y defensa civil en este pedazo. Este era el parque del centro, el parque de los fundadores llamaba. Tenía 2 hospitales, uno de consulta externa, uno mental, clínica como la del Seguro Social, fábricas de gaseosa, tenía 2 teatros y se cultivaba mucho el algodón. Usted pasaba en agosto, que era la recolección del algodón, y se veía blanquitos potreros, por eso la llamaban la ciudad blanca de Colombia. Tenía estación de ferrocarril, ahí vamos a ver el puente donde pasaba el tren. Mírenlo, ahí está, la estación quedaba a 3 cuadras ahí para allá. Sí. Okay. Bueno, misters, miren, les voy a mostrar algo. Aquí estamos ubicados nosotros y ese es el Nevado del Ruiz. ¿Qué pasa? Básicamente no se va a ver porque está a 65 kilómetros, está como más allá de estas montañas. Pero toda la lava venía de allá, así. Realmente no era lava, eran los escombros y restos de lodo, que fue lo que quedó pues y cubrió todo esto. Todo esto aquí donde lo ven es lodo, miren esas piedras tan gigantes que traía. Todas esas son las que golpeaban obviamente a la gente, las enterraban, terminaban muertos. Más que todo es por este tipo de cosas y porque en el lodo pues uno no se puede salir fácil. Venía a una velocidad entre 30 y 60 kilómetros por hora. Realmente no sabemos exactamente cuál es el dato porque las personas varían como sus versiones, pero está entre ese rango y es un montón. O sea, imagínense ustedes estar acá parados y que venga un lodo a 60 kilómetros, pues se los lleva evidentemente y no hay manera de salir. Hay una montaña, no se ve porque está mucho más atrás, como 60 kilómetros de para allá, pero en esa división fue por donde vino así deslizándose hasta llegar allí a Armero. Vean, nos subimos hasta la montaña para mostrarles exactamente cómo fue que pasó todo. Estamos en todo el valle donde venían los restos del volcán que terminaron en Armero. Entre estas montañas bajó el lodo que cubrió Armero, como si hubiera sido un camino demarcado a su final. Lo más increíble de esta historia es que de hecho había ocurrido años atrás, borrando un pueblo que estaba ubicado exactamente en la misma geografía de Armero. Donde estaba Armero en 1985, más o menos hacia 1845, existía un poblado que se llamaba San Lorenzo. El volcán del Ruiz hizo una erupción 3 veces superior a la de 1985 en 1845. Un poblado de 1000 personas, según los reportes que hay, desapareció. Los abuelos narraban que el volcán del Ruiz era un león dormido. La historia tenía todo para repetirse, pero los llamados del volcán no se escucharon. Desde meses atrás ya se venía presentando actividad, pero no se hizo nada. El volcán había dicho, evacúen, está muy activo.
pero no sabíamos si iba a hacer erupción hoy a las 5, hoy a las 9, mañana a las 3, mañana, entonces todo quedaba como en una especie. Sin embargo, la alerta era muy fuerte y el alcalde de Armero llamó al gobernador. Hay una anécdota curiosa porque dicen que cuando llamó al gobernador, pues él estaba jugando billar en el Club del Comercio en Ibagué. Entonces el tipo le dijo, no, tranquilo, eso no pasa nada, que la gente está en actitud, no pasa nada. Si se hubiese dado la orden de evacuación seguramente, y además hubiésemos tenido una población más informada, capacitada, prevenida, seguramente se hubieran salvado más vidas. Se habla entonces de una negligencia por parte del gobierno a la hora de proteger las vidas de los habitantes del poblado. Además, se piensa en este hecho como una manera de tapar otra tragedia ocurrida días antes en el país. Mire que el ministro de Minas en ese entonces era el papá del presidente Duque. No hizo nada. Y entonces, si ve que las cosas se tapan con nada, mire, lo de Armero tapó el Palacio de Justicia, la toma del Palacio de Justicia. Eso quedó callado. ¿Todo eso fue por el mismo año? Sí, en el mismo mes. Eso fue como el 9, aquí fue el 13. Dios. Los cálculos son de 22.000 muertos y aproximadamente unos 5.000 sobrevivientes, entre personas que indudablemente quedaron en los alrededores del pueblo, en las azoteas, y algunas personas que lograron salir, digámoslo en términos de lo que fueron los sobrevivientes. Luego, como le contaba, cuando se empezó la carnetización de quién era sobreviviente en Armero, pues aparecieron 28.000 personas. Muchas personas, aprovechando el dolor ajeno y la tragedia, se hicieron pasar como damnificados por esta. 3.000 personas más de las que realmente habían en el poblado aparecieron reclamando al gobierno cuando ni siquiera habitaban en el lugar. Sin embargo, otras organizaciones intentaron hacer las cosas correctas. El ICBF creo que jugó un papel importante, digámoslo, en esa recuperación de niños especialmente y de jóvenes, que los llevaron para varias partes. Muchos niños y muchos pues que iban quedando en los hospitales y que con el tiempo no aparecía dada la información que él decía, no encontraban a sus padres, pues fueron llevados allí. De las pocas construcciones aún en pie, está el hospital de 2 pisos, del cual solo quedó la planta superior. El hospital era de 2 pisos, el frente de la carretera, el frente. Aquí para allá era de 1 piso, esa era la morgue del hospital. Esto daba un promedio de una manzana completa en piezas, cocinas, restaurantes, dormitorio para los médicos que venían a hacer el año rural, pero era una manzana completa. Eso subía ahí para allá construido. Sí, hay hartos murciélagos. Sí, ahora se alborotan cuando no oigan. El hospital tenía 2 escaleras, una por acá y la otra ya entrando para subir al segundo piso, o sea, este. Este era el segundo piso. Este era el segundo piso, sí, el primero está enterrado. Hacia acá también empieza. Sí, aquí ves, aquí se subirá una escalera para ingresar al segundo piso y la otra por allá también para subir al segundo piso. No, Dios mío, nunca había estado en algo así. No, y el peligro es que le peguen a uno en una vista. Bueno. Wow. Armero es una tragedia que marcó y será inolvidable para un país. Todas las situaciones ocurridas alrededor de este hecho fueron un hito para hablar de negligencia gubernamental y respeto por la naturaleza. ¿Cómo te sientes?
Evidentemente, gente falleció acá. Creo que eso es eso. Es una casa, una familia. Esto es el segundo piso igual, ¿no? Sí. Porque todo esto de aquí para abajo era el primero, imagínense. Quedó enterrado. O sea, miren cómo hay que pasar porque está muy bajo. Esto de pronto era como los cuartos. Y cómo se nota que la naturaleza absorbe absolutamente todo. Nuestro objetivo yendo a este lugar es mostrarles a ustedes cosas de otros países o incluso de su propio país que pueden no conocer o tal vez detalles que no saben. Estar en este lugar nos recuerda que la memoria de la tragedia no se puede quedar en el olvido. El mayor homenaje que se le puede hacer a las víctimas de Armero, a toda esta gente inocente que por lo que quiera que haya sido que quedó acá, por ignorancia de ellos mismos o ignorancia heredada, por descuido de sus gobernantes, de quienes debían y deben estar pendientes de un pueblo, de su gente, de todo un país, es que este aprendizaje y esa situación que les tocó vivir a ellos y padecer no le pase a nadie más y que se aprenda de esta lección, de la lección de Armero. La voz de las víctimas y sus sobrevivientes ojalá esté viva por mucho tiempo, o al menos este tipo de contenido perdure mucho más para ser visto por ustedes, quienes pueden mantener viva la memoria de un hecho de este tipo. No es porque uno sea sobreviviente, sea un héroe como Superman, no, sino es darle las gracias a mi Dios que nos dio fuerza en los pies, en las piernas para correr. La vida puede ser tan efímera que un hecho así puede acabar con nuestra existencia en un instante. Queda dentro de nosotros vivir conscientes de lo que nos rodea, respetar a la naturaleza y entender lo poderosa que es, aquel entorno que nos permite vivir y respirar, y que en cualquier momento puede recuperar lo que es suyo. El nuevo pueblo de Armero ahora se encuentra a algunos minutos en auto de la ubicación del pueblo desaparecido, conociéndose desde su creación como Guayabal Armero. Allí habitan algunos de sus sobrevivientes y ronda un espíritu de esperanza tras un hecho tan desastroso. Ojalá nos unamos como raza humana para que este tipo de tragedias no ocurran nunca más, que aprendamos a leer las señales, que nos permitamos escuchar y saber cuando nuestro planeta Tierra nos pide ayuda a gritos. Bueno, misters, hasta acá este video, pero queríamos hacer una importante reflexión dentro de muchos puntos que se trataron en este documental. Creo que hay muchas cosas para recalcar. Uno, la importancia de cuidar el medio ambiente. Realmente la naturaleza es la naturaleza, ella siempre va a recuperar lo que es suyo y nosotros como humanos tenemos que ser conscientes de vivir un poco más armónicamente dentro de esto que nos brinda esa hermosa naturaleza. Entonces, no ignorar para nada las señales que nos da, como oigan, si va a explotar un volcán y que como nos decían llevaba más o menos un año desde que empezó su actividad y nadie hacer nada, pues o sea, ahí tenemos que estar un poco más pendientes. Y por otro lado, la negligencia del gobierno obviamente es un llamado para que los gobiernos no arriesguen a su población, porque al final quedó en manos la vida de las personas de una sola gobernación que decidió no hacer nada, y es más un llamado al gobierno para, bueno, explote o no explote el volcán, al menos váyanse un tiempo, miramos qué hacemos, buscamos los recursos para lograr, no sé, ubicarlos mientras tanto en algún lugar.
Y así no lo haga el gobierno, entonces ustedes también formen grupos, no sé, escuchen a sus vecinos, hagan cosas para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. El llamado es ecológico, 100%. El llamado es a ser parte de una comunidad que sí o sí tiene en cuenta la naturaleza en sus actos diarios. No solo si va a explotar un volcán o no solo si hay un temblor, sino reciclar en casas, utilizar cada vez menos plásticos de un solo uso, toda la parte ecológica que nosotros sabemos que tenemos que hacer, empezar a involucrarnos de lleno y bueno, tratarnos muchísimo mejor con esta tierra que tanto nos ha dado. El que no conoce su historia está destinado a repetirla. Entonces es algo que ya había trabajado durante cientos de años y no hemos tenido conciencia del tema. Entonces nada, infórmense, lean, aprovechen todos los medios que hay, no solo YouTube, internet, noticias, hay mil cosas para ver. Lean acerca de lo que ha pasado en sus diferentes países y de esa manera generen conciencia y vean qué es lo que está pasando a su alrededor. No hay nada mejor que estar informados. Y yo quería decir lo último, viajen, conozcan la naturaleza, acérquense muchísimo más a estos lugares que probablemente no son lo que uno frecuenta, que de pronto uno está metido en la ciudad todo el tiempo, pero venir acá y tener un contacto muy real con la naturaleza, de pronto abre un poco la conciencia y uno sí dice, ok, bueno, los campesinos son los que nos están dando de comer a todos en la ciudad, la tierra hermosa, las montañas, las quebradas que hay por acá, todo esto, toda esta naturaleza es lo que sustenta nuestra vida en la ciudad. Entonces de pronto viajar, conocer y ser conscientes de que sí somos partes de un todo. ¿Lo tengo yo acá? Es solo eso.